Bueno, les damos un saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Voz Puente Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, tenemos a esta hora nuestro segmento Vivencias con propósito, que como siempre lo hemos dicho antes de iniciar cada programa, este segmento tiene que ver con todas esas situaciones que pasan en nuestras vidas, pero que afortunadamente nos dejan una excelente experiencia, nos deja como una ganancia. Esto permite realmente que nosotros nos podamos enfrentar al resto de las situaciones de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay alguien que está siempre con nosotros, porque sabemos que hay alguien que siempre nos guía, porque sabemos que hay alguien que siempre nos orienta, que no importa cuántas veces nosotros vamos a caer, cuántas veces caigamos, el Padre nos va a levantar. Seguimos siendo sus hijos, seguimos siendo sus hijos amados. Y esto realmente nos da un privilegio, pero no significa que por ser los hijos amados tengamos que seguir siempre en la misma situación de iniquidad o de pecado, porque realmente siempre se ha dicho, lo dice la palabra, el Padre ama al pecado, ama al pecador, pero él odia el pecado, él no está de acuerdo con el pecado. Por eso es que nos orienta, por eso es que nos guía, por eso es que nos da tantas situaciones, inclusive todas esas situaciones en las que nosotros entramos es porque nosotros las llamamos, nosotros permitimos que eso llegue a nuestras vidas. Y pues lo cual no es malo del todo. Pues hay que entender que esas situaciones las estamos viviendo y eso nos saca de esa zona de confort, de esa zona de comodidad que nosotros tenemos. Y cuando nosotros somos alejados de esa zona de confort, esa zona de comodidad, nos es difícil seguir siendo los mismos. Nos es difícil seguir valorando lo que tenemos o lo que no tenemos. Pero es desde allí, ese punto de partida, al cual nosotros tener, debemos obedecer para poder recibir lo que el Padre quiere para nosotros. El Padre quiere infinidad de cosas para nosotros, pero cosas buenas. El Padre no está buscando que nosotros suframos. Realmente el Padre no está buscando probarnos. Nos dice realmente lo que nos ha enseñado es que cada enfermedad que nosotros tenemos, cada situación en la que entramos, que es una prueba del Padre. ¿Cómo va a ser una prueba del Padre si es que realmente yo estoy buscando esas situaciones? Yo estoy buscando allí cada situación que es adversa a lo que el Padre me está diciendo que debo hacer, a lo que está en ese manual de vida, que es la palabra, que es la Biblia. Pero realmente hemos decidido justificarnos en que no hay manual para ser un esposo, que no hay manual para ser un hijo, que no hay manual para ser un buen cristiano, cuando realmente sí lo hay. Lo que pasa es que nos gusta justificarnos, nos gusta escudarnos. El ego de nosotros como seres humanos no aguanta poder quejarnos de nosotros mismos. Es más factible y es mejor para nosotros echarle la culpa a alguien más de lo que nosotros hacemos incorrecto. Siempre estamos culpando a los demás. ¿Por qué? Porque no somos capaces de aceptar lo que yo soy, lo que yo he hecho. Pero ese es el punto en el que nosotros estamos y ahí es donde arranca toda esta situación, inicia toda esa situación de iniquidad o de pecado. ¿Por qué? Porque realmente siempre puedo culpar a alguien más, puedo justificarme el por qué yo lo hice, pero esa justificación no me exime de las responsabilidades. Así yo haga algo incorrecto y yo le eche la culpa a alguien, ese alguien no va a ser el responsable de mis actuaciones. Él no va a tener que responder por las consecuencias. Yo soy el que va a tener que responder por las consecuencias. Y esas consecuencias son las que duelen. Esas consecuencias es las que en un momento determinado me permite pensar, ¿por qué a mí? Yo no lo busqué. Esto vino a mí. Sí, y muchas cosas de verdad, muchas cosas pueden llegar a ti. El problema es si tú le das acceso o no. Es como si alguien te manda a ti, a tu correo, a tu cuenta, un link, un link de pornografía y lo envía por primera vez. Esa persona envió el link,
pero esa persona no te obligó a que tú abrieras ese link. En caso de parejas o de esposos, si digamos un hombre le coqueteó a una mujer casada, el único que hizo fue coquetearle. No estoy diciendo que eso sea justificado y que él no tiene responsabilidad. Claro que tiene responsabilidad, porque pues realmente si él sabía, no sabía que no era correcto hacerlo. Pero en ese momento esa persona va a afrontar sus consecuencias. En el caso de que la mujer acepte o sonría con el piropo o empiece a darle entrada, ahí es donde cambia nuestra vida y es donde le damos la entrada a lo que es la iniquidad y a lo que es el pecado. Entonces no es solamente justificar nuestros actos, no es solamente decirle o echarle a alguien la culpa de hacer responsable a alguien por nuestra vida. Nosotros somos responsables de nuestra vida. El Padre nos trajo acá, el Padre nos puso en el vientre de una mujer. Y ese vientre realmente fue escogido por él. No es que realmente la mujer me escogió, mi mamá me escogió a mí para ser su hijo. No, ella no me escogió. El Padre escogió a ella para que yo fuera su hijo. El Padre me escogió a mí para que yo fuera su hijo y ella fuera mi madre. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros realmente no podemos hacer nada sin la voluntad del Padre. Pero afortunadamente todo lo que hacemos de acuerdo a su voluntad es perfecto. Como dice la palabra, es bueno, agradable y perfecto. Pero qué difícil nos cuesta aceptar esas responsabilidades. Qué difícil es tener que cambiar de la noche a la mañana cuando hemos vivido algo muy desorganizado. Cuando realmente lo que nos ha tocado vivir a nosotros ha sido de una forma totalmente diferente a lo que realmente muchas personas lo han vivido. Pero es allí donde entra esa diferencia, es allí donde hacemos la diferencia nosotros como cristianos, como creyentes. Ahora, no digamos, no vamos a decir que somos perfectos porque no lo somos. No somos cristianos perfectos y creyentes. Pero al menos estamos en esa línea, en ese camino, empezamos a seguir esas huellas, empezamos a seguir esa flecha que el Padre nos está dando. Y esa flecha es la correcta, donde Él nos lleve, allí es donde tenemos que estar. Tenemos que entender que Él nos puso, me puso a mí, te puso a ti donde tú estás. Y no es porque realmente haya sido al azar. Todo lo que das está plenamente planeado, plenamente organizado, porque a ti te pone como una estación, vamos a llamarlo así, te pone como una estación. A esa estación de bus o de trenes realmente va a llegar mucha gente que va a necesitar de ese servicio en ese bus o en esa estación. Pero tú tienes que estar preparado. El Padre te puso allí en esa estación, te dio lo que necesitaba, te dio vivienda, te dio salud, te da dinero para que tú estés allí y realmente tú tienes que hacer lo que Él está dispuesto, la voluntad de Él. ¿Dónde empieza nuestra iniquidad y nuestro pecado? Cuando empezamos a salirnos de la voluntad de Él, cuando empezamos a tomar decisiones pensando que mi decisión es la correcta. O dígame a alguien quién no ha tomado una decisión pensando que es la correcta. Nadie, absolutamente nadie va a tomar una decisión sabiendo que es incorrecta. Nadie va a decir, yo voy a invertir en esto si yo sé que esa propiedad o que esa empresa no da los rendimientos justos y necesarios. Nadie lo va a hacer. E inclusive, antes de una inversión, nosotros siempre miramos, estudiamos, le analizamos, miramos por acá, miramos por allá, pedimos referencias. Nosotros nos aseguramos de esa inversión, nos aseguramos de esa inversión, tomamos una decisión. Pero es que, ¿cuál es el problema de nosotros? Que no estamos compartiendo esa comunicación, esa información con el Padre. Él es el que conoce todo, Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Él puso de ese capital, sacó ese capital de su riqueza, la riqueza del Padre, la que Él tiene, que es el dueño del oro y la plata. Sacó ese capital, sacó ese talento y lo puso en tus manos para que tú lo administraras, para que tú fueras un mayordomo. Pero ¿cómo nos cuesta ser administradores y mayordomos? ¿Cómo nos cuesta eso? ¿Cómo nos cuesta de esa misma riqueza que Él nos dio, de ese mismo capital que Él nos dio, darle lo que Él nos está pidiendo, que es un 10%? Y ese 10% realmente creo que fue erróneamente establecido, porque todos nos confiamos y nos fiamos de ese 10%, pero exactamente no es un 10%. Se dice siempre que es lo que salga de tu corazón.
Y cuando estamos hablando que lo que salga de nuestro corazón, estamos hablando que si tenemos una relación excelente con el Padre, nuestro corazón debe ser abierto. Nuestro corazón no debe estar limitado. Nuestro corazón no debe tener tendencia al temor, a dudar de Él, a dudar de lo que Él está haciendo. Eso nos pasa a todos. Dudamos realmente lo que Él está haciendo en nuestras vidas sin saber, sin tener en cuenta que en toda la edad que yo tengo, en toda la edad que tenemos, no nos ha faltado nada. No hemos tenido que dormir bajo un puente, no hemos tenido que aguantar hambre, de pronto nos hemos acostado solamente con 2 comidas, pero es suficiente. No es decir, es que estoy aguantando hambre, es que el Padre me trajo aquí al mundo a aguantar hambre. Él sabía qué era lo que estaba haciendo desde el momento en que te puso donde tú estás. Él sabía que tendría que sostenerte. Él sabría realmente que tendría que vestirte. Pero eso lo hizo también pensando en que tú tienes un gran potencial. Que ese potencial que te ha dado, representado en dones y talentos, tú lo tienes que utilizar. Pero ¿cuál es el problema? Es que en las situaciones es que nosotros no sabemos ni siquiera lo que tenemos. Tiene que venir una persona más de ponerse al frente mío y decirme, mira, es que tú puedes hacer esto, haz esto, que tú lo vas a hacer bien. Y yo no quiero salirme de esa zona de comodidad, entonces cuando ya lo hago, vi que salió bien, que sí lo podía hacer, es donde me voy a dar cuenta, ¿por qué no me conozco a mí mismo? Si no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a poder conocer a alguien más? Si no me conozco a mí mismo, ¿cómo pretendo saber con qué persona voy a iniciar un negocio? ¿Con qué persona voy a tener una relación? Porque esa persona, con la persona con la que yo tenga esa relación, es donde se van a derivar mis hijos. Ahí es donde voy a tener esa tendencia realmente, ese estudio a qué es lo que yo tengo que hacer. Y antes de esto es tener esa comunicación con el Padre, decir qué es lo que yo quiero. Pero pues sabemos que como seres humanos queremos infinidad de cosas, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, estamos más preocupados de disfrutar, de conseguir y disfrutar lo que no tenemos que lo que tenemos. No, nos hemos alejado de esa hora, de ese presente, de este ahora que tengo. Nos hemos limitado a pedir realmente cosas que ni siquiera sabemos si vamos a utilizar. Y esto tiene que ver mucho, realmente el domingo pasado venía por carretera y un accidente y un joven, no sé, calculo por ahí unos 22 años, también tenía un accidente con un carro, él iba en una moto, ya cuando yo pasé, pues el cadáver estaba ya al lado, estaba tapado con una sábana, pero a partir de ese momento yo empecé a hacer una reflexión. Yo digo, todos los cálculos que nosotros empezamos, toda la planificación que tenemos para nuestras vidas, de pronto ese joven diciendo, yo voy a hacer una vuelta y ya regreso, ese joven diciendo, tengo planes para mañana, voy a hacer esto el domingo porque mañana tengo que trabajar. De pronto ese joven planeando desde el sábado lo que iba a hacer el lunes, cuánto se iba a ganar esa semana. Estamos disponiendo de nuestra vida. Entendí que estamos disponiendo de nuestra vida cuando esa vida no me pertenece. Pero ¿qué pasa allí? Nos olvidamos del Padre. Nos olvidamos de tener esa conexión con Él, esa comunicación vertical que debemos tener con Él. Nos hemos olvidado completamente de eso. Y cada vez que nos olvidamos del Padre, estamos dando acceso a lo que es la iniquidad y a lo que es el pecado. Y cuando realmente estamos en ese proceso de llevar nuestras vidas a una situación que ni siquiera nosotros conocemos, estamos yendo por el lado equivocado. ¿Qué significa la palabra iniquidad? Creo que la semana les expliqué un poco, pero quiero realmente que esto quede muy claro porque al igual que ustedes, yo tenía esa confusión. Estaba pensando en que el pecado realmente era lo mismo que iniquidad. No, el uno se deriva del otro, como yo les expliqué la semana pasada. Pero aquí va haciendo a refrescar nuestra mente. La iniquidad realmente significa no creer en lo que está escrito en esos manuales. Si en algún momento, y mira que eso nos pasa frecuentemente, cuando vamos a comprar un electrodoméstico, cuando vamos a comprar de pronto algo, un escritorio o mesa que tengamos que armar, si nosotros no leemos ese manual, primero que todo, lo vamos a armar mal, nos van a sobrar piezas, vamos a perder mucho tiempo para armarlo porque realmente en el momento que terminemos y vemos que nos está sobrando piezas y que esa mesa
no se comporta como el fabricante dice, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que desarmarlo otra vez. Y este caso es más factible, ¿por qué? Porque podemos hacer algo que se puede hacer, volver a desbaratar, volver a desarmar para armarlo correctamente. Pero aquí la idea, ¿cuál es? Que nosotros nos preocupemos por siempre estar leyendo ese manual. ¿Cómo es que funciona ese manual? ¿Cómo se debe armar esa mesa? ¿Cómo se debe tratar esa mesa y en qué puntos nosotros debemos sostenerla correctamente? Allí es cuando nosotros podemos saber que estamos creyendo en lo que el fabricante dice. Para eso nos dan un manual. Realmente el fabricante no está invirtiendo más dinero porque es que le está sobrando, porque sí, ya pagamos nosotros por ese manual, pero ¿para qué pagamos por algo que no vamos a utilizar? Eso siempre nos pasa a nosotros. Y lo más claro en ese momento es, estamos pagando nosotros por un manual que tiramos a la basura. Estás botando tu dinero a la basura. Y eso no lo vemos de esa forma. Lo vemos como que es un libro que ponen ahí, como que es una perdera de tiempo, como que qué cansón es llegar y ponernos a leer ese libro, esas instrucciones antes de iniciar. Ahí es donde está la inconformidad. Allí es donde realmente hacemos las cosas no creyendo en lo que realmente el diseñador, el fabricante nos quiere mostrar. Ahí es donde nosotros empezamos a infringir la ley, a infringir la autoridad, porque el fabricante en ese momento tiene más autoridad que yo porque él sabe lo que está haciendo. Yo empiezo a infringir la autoridad. Y en ocasiones llegamos al colmo de que lo armamos equivocadamente, lo conectamos equivocadamente, se quemó y estamos poniendo una queja y un reclamo, cuando nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Eso pasa en nuestra vida cristiana. Estamos siempre haciendo lo contrario a lo que el Padre nos dice que tenemos que hacer. Nos alejamos de las pólizas que Él dice que tenemos que tener que cubrir. Nos alejamos de ese camino que Él ha marcado correctamente para cada uno de nosotros. Cuando nos pasa algo, entonces ahí sí decimos, ¿por qué a mí? Yo no busqué eso. Y empezamos a echar, mejor dicho, de aquí a hablar del Padre, de cómo Él se porta conmigo. Pero yo nunca pregunto cómo me porto yo con Él. Y Él nos ama inmensamente, lo contrario a nosotros. Él nos ama, digamos, las 24 horas. Nosotros lo amamos en ese momento que tenemos algo para hacer, algo que nos sucedió. Cayó un pariente al hospital, pasó algo en nuestras vidas que me sacó de la línea de confort. Ahí es donde yo empiezo a amarlo, ahí es donde me acuerdo de ese número telefónico, de esa línea que yo tengo que marcar. Ahí sí nos volvemos los comunicadores más grandes. Ahí sí tenemos la capacidad de decirle al Padre letra por letra qué es lo que queremos. Ayúdalo, sálvalo, protégelo, cuídalo, cuando realmente antes no pudo hacer eso. Sabes que la póliza, cuando tú compras una póliza, esa póliza te cubre por todo el año que tú la pagues, por todo el año que tú la pagues. Y vas a estar siempre cubierto por esa póliza. ¿Por qué? Porque ya la pagaste. Lo que nosotros tenemos con el Padre es una póliza totalmente diferente. Esa póliza queremos que nos cubra siempre. Esa póliza realmente queremos que abarque todo ese proceso de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que realmente ese proceso tiene su comienzo y tiene su final. Nosotros no podemos arrancar o iniciar con ese final sin haber iniciado desde el principio. No podemos llegar donde tenemos que llegar solamente porque yo decidí que corriendo podía llegar más fácil y más rápido. Aquí esto no es una carrera. Aquí es solamente poner nuestros pies sobre la tierra, de poner nuestra cabeza y nuestra mente y tenerla en comunicación directa con el Padre. Si podemos hacer eso, ten por seguro que todo va a empezar a tener un cambio radical en nuestras vidas. Todo va a funcionar de una manera totalmente diferente. Pero ¿quién hace el cambio? El cambio lo hago yo. El Padre ya me hizo a su imagen y semejanza, ya me creó de esa forma. Que yo haya empezado a dañar ese diseño, que yo haya empezado a reconstruir mi propio diseño. Cuando yo no soy diseñador, ahí es donde empiezan los problemas. Empezamos a ver lo que está roto. Empezamos a ver la confusión que hay. Pero esa confusión no la crea el Padre. Esa confusión, o digamos lo que está roto, no lo hizo el Padre. Lo único que hizo fue ponerme aquí perfecto a su imagen y semejanza, con dones y talentos.
que aún ni siquiera me ha quedado tiempo de descubrir. Y cuando estamos en ese propósito, ya vamos a echarle la culpa al Padre. Vamos a decir por qué Él me trajo si me iba a poner a sufrir acá donde yo estoy. Pero es que nos damos cuenta que el que sufro soy yo. El que abro las puertas realmente de iniquidad y de pecado soy yo. A mí nadie me obliga. No puedo culpar a alguien por lo que yo estoy haciendo. El Padre me dice qué es lo que yo debo hacer. El Padre me dice qué pautas yo debo seguir. Pero si yo no estoy unido a Él, si realmente no tengo esa conexión con Él, voy a pensar que Él quiere es que yo sufra, que todo lo que yo no estoy haciendo, lo que me mandan a hacer que es incorrecto y que yo decido no hacerlo, entonces digo, estoy sufriendo, me estoy alejando de la realidad, no estoy viviendo donde tengo que vivir, estoy en un lugar equivocado. ¿Quién soy yo para decir si estoy en un lugar equivocado o no? Si ni siquiera he descubierto qué es lo que tengo, si ni siquiera he descubierto cuánto valgo. ¿Cómo puedo decir, este es el lugar equivocado, yo no debería estar aquí? ¿Cómo me voy a poner en contradicción con el Padre cuando Él me conoce a mí plenamente? Cuando Él sabe quién soy yo, cuando sabe por qué dones y talentos tengo. Y en ocasiones Él mismo me enseña a descubrirlos. Me enseña a descubrirlos con esa persona que pone allí al frente, para que realmente esa persona me haga ver lo que yo no tengo la capacidad de ver. Pero no es porque no tenga la fuerza para hacerlo, no es porque no tenga el poder para hacerlo. Es porque yo no me he puesto a meditar, no me he puesto a recapacitar de quién soy hijo. En ocasiones me estoy enfocando más en esa orfandad. Me estoy enfocando y estoy viviendo allí en esa orfandad y allí en esa orfandad es donde me estoy escudando en hacer las cosas incorrectas porque digo, pues no tengo más que hacer. Pero qué bueno que tuviéramos esa comunicación con el Padre. Qué bueno que nos pudiéramos ligar plenamente a Él. Qué bueno que esa iniquidad y que ese pecado se fueran alejando de nuestras vidas, pero por mi propio concepto, por mi propia decisión. Y así tiene que ser. Cuando estamos en problemas, queremos utilizar al Padre y decirle, sácame de aquí, envíame legiones de ángeles y mejor dicho, y oren por mí y hagan lo que quieran, pero yo no soy capaz de hacerlo. Yo tengo esa misma capacidad de la que yo estoy pidiendo a los demás. Yo puedo orar por ti, yo puedo orar por mí también. Entonces, ¿por qué voy a esperar a que alguien ore por mí si realmente esa persona que está orando por mí ni siquiera sabe en qué iniquidad o en qué pecado estoy yo? Yo sí sé en qué estoy. Yo sé qué es lo que estoy haciendo. Yo sé que estoy haciendo mal en este momento. Entonces, ¿por qué realmente esperanzarme en alguien? Cuando la dependencia mía tiene que ser única y exclusivamente del Padre. De ahí es donde yo debo depender. De ahí debo depender para el resto de las personas que están a mi lado. Si yo dependo del Padre, yo no voy a estar hablando equivocadamente a mi familia, a mi esposa, a mi pareja, a mis hijos. Si yo dependo del Padre, esa comunicación que Él tiene conmigo es la que yo voy a impartir. Estamos aquí realmente ¿por qué? Porque es que yo tengo que ser el reflejo de lo que el Padre me está mostrando. Tengo que dar ese conocimiento que el Padre me ha revelado. Pero ese conocimiento por revelación y es el que tenemos que mostrar. Porque nosotros somos muy buenos para hablar, somos muy elocuentes y somos muy buenos para el juego de palabras. Pero es que el juego de palabras no está diciendo nada a las demás personas, esa persona que están entrando a mi estación donde yo estoy. En esa estación, esas personas ya están cansadas de ver lo mismo. Cuando llegan esas personas es porque están cansadas de ver lo mismo. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que tiene que mostrar mi estación? Ese vagón que soy yo. Tiene que mostrar una claridad, tiene que mostrar una luz plena, que el Padre realmente nos esté llevando donde realmente tenemos que estar. Y Él siempre lo hace. Allí va a llegar la gente que te necesita. Por eso es que siempre tenemos que estar preparados para avanzar, para crecer espiritualmente. Porque el hecho de tener la capacidad de hablarle a una persona, de mandarle ese mensaje que el Padre le está dando a esa persona, eso significa responsabilidad. Significa que tú tienes que estar muy claro en lo que tú estás escuchando, en lo que tú estás haciendo, en lo que tú vas a decir y cómo lo vas a decir. Porque cada persona tiene un lenguaje y eso no lo hemos podido entender. A todas personas se les habla de la misma forma
como realmente si ellos entendieran. Hay que ver que el Padre realmente también a cada persona, si estamos hablando de un ejemplo, en este segmento le estamos llegando a muchas personas. Muchas personas tienen léxico diferente, se expresan diferente, entienden de una forma diferente. Pero gracias al Padre, o sea, yo no me preocupo por tener que ser un traductor. El Padre, por medio de esa palabra, va a llegar a cada uno de ellos de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a su forma de ser, de acuerdo a su educación, de acuerdo a su comprensión, de acuerdo a sus necesidades principalmente. El Padre sabe cómo hacerlo todo. Nosotros apenas los que estamos usando estos micrófonos somos instrumentos de que Él pueda llegar donde Él tiene que llegar, donde Él quiere llegar a través de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que ser un espejo, reflejando esa luz que es Él, y poderle mostrar a los demás cómo somos de acuerdo a lo que hemos recibido de Él. Qué bueno es cuando alguien dice, yo quiero ser como tú. En ese momento nos damos cuenta que el Padre nos da tanta capacidad que no necesitamos andar con la Biblia bajo el brazo para poder hablar de un versículo, poder citar un versículo. Que hay personas que realmente se conocen la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y verso por verso y lo van recitando. Pero ¿dónde queda lo que Él tiene que mostrar? ¿Dónde queda realmente lo que el Padre ha hecho en mí que es glorioso para esa persona? Tenemos que aprender a ser líderes. Tenemos que aprender a ser líderes, más no seguidores. Todos nosotros debemos ser líderes. Y ese liderazgo nos lo da el Padre, porque desde nuestro nacimiento ya nos dio ese liderazgo. Así es que empecemos a trabajar como líderes. Empecemos a mostrar, a reflejar lo que es la luz del Padre. Esa luz que se ven, ¿sabes? Esa luz que ven en tu rostro, esa luz que ven en tu forma de actuar y de ser, y eso es lo que necesitamos mostrar. Eso es lo que el Padre quiere mostrar. Porque realmente, mira, no podemos llegar a una persona que no conoce de la Biblia, que no conoce del Padre, y no podemos llegar a él recitándole un versículo bíblico. ¿Por qué no llegas mostrando lo que tú eres? ¿Por qué no llegas mostrando el cambio que ha existido y que está en tu vida? Cuando estemos conscientes de que ese cambio es el que transforma a la otra persona y sabiendo que esa persona quiere transformarse, estamos haciendo lo que es correcto. ¿Toma tiempo? Sí, toma tiempo. ¿Toma dedicación? Claro que toma dedicación. Y sobre todo, el empeño y el deseo de querer hacer lo que el Padre te ha mandado hacer, que es un propósito de vida. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado a nuestro final de este segmento en el día de hoy, por la invitación para el próximo miércoles, Vivencias con Propósitos, aquí en esta emisora Busco en Ti Radio, porque recuerdas que donde estás no es el final. Así que, chao, chao.